Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del sexto grado de la institución educativa 2236 de Bujama. Muy bien, el día de hoy, jueves, hemos llegado al día número 4 de esta semana 25. Y nuestra experiencia de aprendizaje, cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. El día de hoy nuestra actividad está relacionada al área de comunicación. Escribimos una cartilla de recomendaciones, parte número 1. Y bien, niños, vamos a ver nuestro propósito para el día de hoy. Para resolver esta gran interrogante, ¿qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud basada en información confiable y lograr nuestra meta? Elaborar una cartilla de recomendaciones para el cuidado de la salud y de nuestra familia. Por eso, con todo lo que hemos aprendido, hoy iniciaremos el proceso de escritura. Este será un texto que cumpla con todas las condiciones que garanticen su confiabilidad. Los recursos para el día de hoy: hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores, plumones o resaltadores y el texto, algunos ejemplos de cartillas. Muy bien, vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Hace unas semanas han elaborado textos instructivos. ¿Los recuerdan, niños? Elaboraron las instrucciones de un juego y reflexionaron sobre los versátiles y significativos que son. ¿Por qué se usan en diversas situaciones de la vida pública? Orientan en cómo realizar trámites en alguna instancia gubernamental o explican los procedimientos que debemos de asumir las ciudadanas y los ciudadanos para cuidarnos y convivir. Explican los procedimientos que debemos de asumir las ciudadanas y los ciudadanos para cuidarnos y convivir mejor. Estos textos escritos aparecen en comunicados, en afiches, trípticos, folletos y cartillas. Las cartillas, por ser cuadernillos que tienen el propósito de comunicar conceptos, procedimientos y orientaciones, según la profundidad de desarrollo del asunto a divulgar. Pueden ser textos propiamente instructivos o de carácter expositivo. Como textos instructivos, brindan indicaciones como una secuencia de acciones para orientar un comportamiento determinado en el lector, y con relación a su carácter expositivo, sintetiza ideas e incluye información que justifica sus recomendaciones, es de interés social y busca explicar un concepto. Una cualidad muy importante de las cartillas es que la información que proporcionan es directa, clara y ordenada. Se apoyan en el uso de imágenes y gráficos que acompañan a los párrafos y propone ideas separadas por guiones para que el lector comprenda fácilmente y siga los pasos que recomiendan. Muy bien, ahora niños y preadolescentes también del sexto grado, el día de hoy vamos a nosotros a escribir, ¿no? Vamos a escribir una cartilla de recomendaciones. Para eso ya nos hemos informado acerca de las cartillas. ¿Ya? Ahora vamos a analizar algunas cartillas. ¿Ya? Mucho ojo, por favor. Este es el ejemplo número 1. ¿Ya? Esta cartilla es una de 6 cartillas elaboradas por el Ministerio de Salud. Aquí está su logo. ¿Ya? Ustedes pueden observar el logo que está en la parte de acá abajo. Ahí está el logo del Ministerio de Salud. Está el número también.
Cada una de ellas es de una página y son independientes, porque tratan asuntos diversos relacionados al cuidado de la salud. Esta cartilla se centra en orientar sobre el manejo de los residuos sólidos. En parte interior se colocan los medios para comunicarse con las dependencias del ministerio y la fuente de información. ¿Ya? Por ejemplo, el título es tres pasos claves para mantener alimentos seguros. ¿Ya? Nos indican qué debemos de hacer con los alimentos. Al recibir los alimentos, ¿no? Al preparar los alimentos y al consumir los alimentos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Ya? Son recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para mantener los alimentos seguros. Acá tenemos el ejemplo número 2, ¿no? En esta cartilla contiene 12 páginas. Este es un ejemplo y también se observa únicamente 4 páginas, la carátula, la segunda cartulina, donde inicia el contenido con una breve presentación que sustenta la importancia de la cartilla. La siguiente página en la que se leen los instructivos para atender la siembra del frijol. En la siguiente página de la cartilla se explica sobre otros alimentos y la cartilla de cierre, espacio en el que se reafirma la intención de la cartilla con una breve idea y se coloca la fuente y los medios para comunicarse con la institución. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos una tercera cartilla, un tercer ejemplo. Ya es mucho más grande. Y esta cartilla de 2 páginas y se dobla en 2. En el ejemplo solo se muestra la primera página que abarca la presentación, donde se observa el título: Perú, cartilla informativa sobre los pueblos indígenas u originarios. Luego en el lado derecho se encuentra la sección que desarrolla quiénes son estos ciudadanos peruanos. En el lado izquierdo se halla el cierre de la cartilla, en el que se coloca la fuente y la página web para informarse sobre este tema. Ministerio de Cultura 2020 Perú, cartilla informativa sobre pueblos indígenas y originarios, recuperado por la página web el 23 de agosto del 2020. ¿Ya? Veamos, niños, vayan analizando las cartillas. Ahora vas a copiar en tu cuaderno y vas a tener en cuenta el cuestionario de confiabilidad de tu trabajo anterior. ¿Ya? El día de ayer hemos utilizado el cuestionario de confiabilidad. ¿Para qué? Para poder analizar y ver si un texto o una información es veraz o creíble. Muy bien, aspectos por identificar. Vas a utilizar el cuestionario de confiabilidad para los 3 ejemplos. El ejemplo 1, 2 y 3. En los ejemplos, nombra al autor o el autor del contenido o institución encargada de la creación. Expresa claramente el propósito de la cartilla a partir de los datos que identificas. Por ejemplo, se observan a quién se dirige y con qué finalidad. Presenta la información en una secuencia coherentemente ordenada y objetiva, con fuentes y datos que la sustenten. Cuenta con la información precisa y directa. Tiene información actualizada o presenta la fecha de edición o divulgación para reconocer su actualización. Posee fuentes creíbles que la respalden. Muy bien, este cuestionario la vas a utilizar para los 3 ejemplos que hemos visto de las cartillas de recomendaciones. Bien, ahora vamos a ver cómo te fue. Se habrán dado cuenta
que todas las cartillas presentan con claridad al autor y por ser instituciones reconocidas, son fuentes directas que generan confianza. Además, proporcionan datos para que te comuniques con estos organismos o fuentes para investigar más sobre el tema. En este caso, los autores y fuentes directas son el Ministerio de Salud, ejemplo número 1, el Ministerio de Agricultura, ejemplo número 2, y el Ministerio de Cultura, ejemplo número 3. En el caso del ejemplo 3, es una cartilla distinta a las demás, porque explica y desarrolla un tema de corte complementario expositivo, es decir, no es un conjunto de pautas y orientaciones. Además, cita fuentes bibliográficas y electrónicas que respaldan los datos que proporciona. Los tres ejemplos de cartillas tienen propósitos distintos y definidos. La primera cartilla está dirigida a toda la población que está en zonas de emergencia y explica paso a paso cómo cuidar los alimentos para evitar enfermedades. La segunda está orientada a aquellas personas que realizan actividades agrícolas para alertar sobre la importancia de atender adecuadamente sus sembríos, con pautas precisas cuando ocurre un fenómeno del Niño. Finalmente, el propósito del tercer ejemplo es explicar sobre los pueblos indígenas u originarios. En esta última cartilla el objetivo no es brindar pautas y recomendaciones, sino informar sobre quiénes son estas ciudadanas y ciudadanos. Si observas nuevamente estas cartillas, las tres tienen información objetiva, precisa y responden coherentemente a su propósito de escritura y por ese motivo su estructura varía. A ver, ejemplo número 1. Brinda orientaciones, instrucciones concretas y directas, acompañadas por imágenes y presenta títulos y pautas. Ejemplo número 2. Hace lo mismo que el ejemplo 1, pero antes presenta brevemente su intención y como cierre afirma su propósito. Y el ejemplo número 3 desarrolla ideas de manera breve para garantizar que los lectores conozcan los pueblos indígenas u originarios y presenta título, inicio, desarrollo con algunas pautas. Seguramente ya te has dado cuenta de la variedad de cartilla que se divulga por todo el país y que según los propósitos de escritura, la estructura y el desarrollo del texto pueden variar. Ahora, revisa el cuadro que has marcado con un aspa y corrige lo que creas necesario. Muy bien, vamos a planificar. ¿Ya elegiste qué tipo de cartilla harás? Niños, ustedes tienen que elegir el tipo de cartilla que van a realizar. Ya recuerden que vamos a escribir una cartilla de recomendaciones. ¿Ya? Y estamos en la primera etapa, que es la planificación de nuestra cartilla. En esta ocasión tienes la opción de escoger entre la cartilla 2 o 3. ¿Ya? Piensa que los temas de salud son bastante amplios, así que es recomendable que delimites cuidadosamente sobre qué tema relacionado a la salud quieres comunicar en tu cartilla. De pronto, si quieres informar a tu familia sobre las vacunas, en qué consiste la del COVID o de qué tratan las fuentes confiables, te conviene hacer una cartilla parecida al ejemplo número 3. Si decides elaborar una para comunicar la importancia de lavarse las manos, cuidarse del COVID-19 o hacer ejercicios físicos diariamente y luego brindar recomendaciones, deberías realizar la cartilla parecida al ejemplo número 2. ¿Ya? A ver, si vamos a hacer una cartilla con el tema de las vacunas, en qué consiste el COVID o de qué tratan las fuentes confiables, te recomiendan que cojas la cartilla número 3, ¿no? El ejemplo número 3. Pero si vas a comunicar la importancia de lavarse las manos, cuidarse del COVID o hacer ejercicios, deberías elegir la cartilla número 2, ¿no? El ejemplo de la cartilla número 2. Muy bien. Ahora, si ya determinaste el tema de tu cartilla, ojo, recuerden que hay que pensar en un tema,
¿ya? ¿Qué es lo que vamos a informar o qué es lo que vamos a dar las recomendaciones en las diferentes cartillas? ¿Ya? Si ya has elegido un tema de la cartilla, completa en tu cuaderno el siguiente mapa semántico. ¿Ya? Vamos ahora, dentro de la planificación, a responder a estas preguntas. ¿Ya? Vamos a ver nuestro plan de escritura. A ver, la planificación. Lo primero que te tienes que preguntar y responder en su cuaderno: ¿de qué tratará el tema? ¿No? ¿Qué escribirás? Una cartilla de recomendaciones. ¿Para qué la escribirás? Para recomendarles acerca de la salud, ¿no? De los textos informativos, ¿no? De la veracidad de los textos informativos, del COVID-19, de hacer ejercicios. ¿Qué tipo de cartilla elaborarás? De acuerdo, ¿no? El ejemplo 2 o el ejemplo 3. ¿A quiénes estará dirigida? Tú tienes que designar a quién va dirigida tu cartilla de recomendaciones. ¿Qué fuentes confiables utilizarás? Tienes toda la información que te hemos proporcionado en la semana pasada acerca del COVID y sobre la veracidad de la información. ¿Ya? ¿Qué materiales utilizarías? Ya depende de ti qué material vas a utilizar. Cartulina, papel canson, papel de colores, hoja en blanco, tú decides. Como ya se habrán dado cuenta, niños, planificar nos ayuda a delimitar la tarea de escribir, nos asegura cumplir con nuestro propósito y ordena nuestra actividad. Ten en cuenta también lo siguiente. Recuerda que el lenguaje y los elementos que utilices deben guardar relación con los propósitos del texto y el destinatario que recibirá la información. No olvides que las cartillas tienen un fin divulgativo, por lo tanto el lenguaje debe de ser sencillo pero directo y claro. Asegúrate de buscar en una fuente confiable la información del tema elegido para elaborar tu cartilla. Tienes que revisar lo trabajado en esta semana sobre el cuidado de la salud, y si piensas acudir a una fuente confiable en el internet, te sugerimos que lo hagas con el acompañamiento de un adulto de la familia, y te recomendamos ingresar a la página web de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene una sección con sus investigaciones y publicaciones de forma variada y ordenada. Y este es el enlace para que ustedes puedan ingresar. Haz tu lista de materiales, ¿no? Dibujos, fotos, colores, plumones, papel o computadora, según el soporte que utilizarás. Si tu cartilla es digital, necesitarás una computadora y cámara fotográfica para las imágenes. Y si tu cartilla es a mano, será el papel para tus borradores y la versión final, lápices de color y otros recursos que tengas para retocar tu cartilla. Sé estratégico, utiliza lo que tengas en casa. Y finalmente sigue los siguientes pasos para ordenar tus ideas, ¿ya? Muy bien. Paso número 1, piensa cómo será la carátula de la cartilla. Debe tener un título atractivo que exprese de qué tratará y define una imagen relacionada al tema. Debes decidir dónde escribirás tu nombre. Paso 2, selecciona aquella información confiable que fundamente la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones que desarrollarás, conceptos, causas, consecuencias y otros datos que puedan interesar a tus destinatarios. Si tu cartilla es más explícita, estos datos y otros que selecciones se convierten en los subtítulos que expondrás. Paso número 3. Determina las recomendaciones de manera clara y eficaz, ¿no? Y si es posible con imágenes que describan cada indicación. Paso número 4. Realiza tu cierre con una conclusión de toda tu cartilla. Puedes hacerte una de estas preguntas. ¿Por qué es importante que sepan sobre este tema? ¿O por qué es importante que sigan estas recomendaciones? Y paso número 5. Cita las fuentes confiables
de dónde seleccionaste la información. Luego vas a revisar lo que has ordenado con esta lista de cotejo y si es necesario hacemos un reajuste a tu planificación. Pregunta: ¿explicaste el tipo de cartilla que escribirás? ¿Sabes cuál es el tema de tu cartilla? ¿Elegiste el título de tu cartilla a partir del tema? ¿Tienes claro para qué desarrollarás esa cartilla? ¿Definiste la imagen que acompañará la carátula de la cartilla? ¿Tienes claridad de los subtítulos de tu cartilla? ¿Seleccionaste información confiable para las recomendaciones que darás? ¿Seleccionaste imágenes para describir cada recomendación? ¿Elegiste tú o tus destinatarios? ¿Elaboraste una conclusión? ¿Citaste las fuentes confiables de donde obtuviste la información? Si tu respuesta ha sido sí, felicitaciones porque has hecho una buena planificación. Y si has contestado no, es el momento de hacer un reajuste a tu planificación. Bueno, luego vas a reunirte en familia, ¿no?, con un integrante, un adulto de tu familia, y muéstrale la planificación de tu cartilla. Explícale el propósito de escritura y pregúntale: ¿qué otros detalles agregarías a mi planificación para mejorarla? Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Bien, ahora reflexionemos a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de mi cartilla? ¿En qué debo de mejorar y qué debo de hacer? Recuerden organizar la planificación de tu cartilla de recomendaciones y la lista de cotejo en tu portafolio. Esto te servirá para guiarte en la siguiente actividad. Muy bien, niños y niñas y preadolescentes del sexto grado, muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.